¿Cuál es el peor desarrollo de personajes que has visto en un programa de televisión? Amigos temporada 1, Joey no es el tipo más inteligente, pero es carismático y coqueto y tiene una buena lectura sobre la gente y sabe qué decir cuando sus amigos necesitan escucharlo. A los amigos temporada 10, Joey tiene un desafío mental y es impresionante que pueda atender sus zapatos sin ayuda. Es un gigante manbabi que necesita a mamá y papá para verlo para evitar que coma pegamento. Todos se convierten en versiones exageradas de sí mismos. Escritores poco inspirados piensan, ¿a la gente le agradó eso? Hagamos que sea así constantemente. Se siente como lo sobrenatural finalmente descubrió cómo hacer crecer sus personajes principales después de 14 temporadas. En las primeras temporadas, los principales chicos crecieron y culminó en la temporada 5 con ellos evitando el apocalipsis gracias al crecimiento de ese personaje. Entonces realmente no hicieron nada en las próximas 7 u 8 temporadas. Simplemente seguían salvándose, sacrificándose, enojándose y malhumorados, ocultando cosas el uno al otro y, en general, repitiendo la misma historia una y otra vez. Castiel y Crowley, el ángel y el demonio, en realidad tuvieron cierto crecimiento, pero lo olvidarían convenientemente si ayudara a la historia. Parece que en las últimas 2 temporadas que los escritores finalmente descubrieron cómo hacer que los dos personajes principales parecieran haber aprendido algo en los últimos 13 años. Oh, sí, esto. Las primeras temporadas fueron consistentes y bien estructuradas, pero luego se optó por abandonar la continuidad y evitar las consecuencias. La serie perdió mi interés alrededor de la 10ª temporada, ya que los personajes principales parecían haber asumido roles de villanos sin que la trama lo reconociera. ¿Realmente ha logrado recuperar su rumbo tras esa caída? Rory Gilmore. Todavía me encanta el programa, pero la renovación la estableció como una promiscua, sin dirección, que todavía deja que los hombres engañen a sus seres queridos, y sin todas las cualidades de liderazgo que tenía mientras estaba en Yale. Cuando terminó la 7ª temporada, ella fue independiente y se preparó para convertirse en periodista en un sendero de campaña. ¿Cómo terminó desempleada y perezosa? No hay nada de malo en ser promiscuo, por cierto, solo decir que realmente no era el MO de Rory, casi siempre tenía relaciones serias. La renovación fue insatisfactoria, pero dentro de la trama, el momento clave fue cuando decidió tener una relación con su exnovio casado, lo que marcó el ocaso de su carácter. Actúa a su antojo y disfruta de una vida privilegiada, mientras declara constantemente que no se identifica con esa clase de jóvenes adinerados. La incongruencia entre sus palabras y acciones resulta evidente y deja incompleta la evolución de su personalidad. El Flash. Después de desarrollar su velocidad y llegar a la paz con la muerte de su madre después de atrapar al asesino, todavía se remonta en el tiempo y la salva, arruinando todo lo que sucedió en las últimas 2 temporadas. Editar, hay ejemplos de peor desarrollo, pero esto fue solo lo primero que pensé. Es una trama interesante. A veces, los personajes buscan corregir errores del pasado, pensando que será mejor. Pero, al final, lo que logran es deshacer todo lo que han construido. Puede que sea un buen giro en la historia, pero también una forma de perder lo que los hizo crecer. Es un recordatorio de que algunos eventos, aunque duros, son necesarios para el desarrollo de uno mismo. Chan en la comunidad. Comenzó como un tipo sarcástico que siempre tenía cortes entretenidos en los demás para ser un tipo malvado. Creo que incluso rompieron la 4ª pared y lo mencionaron en una de las temporadas posteriores. En realidad, muchos personajes en ese programa se volvieron cada vez más insoportables al final. La situación era aún más compleja. No solo se tornó maligno, sino que también lo retrataron de manera inocente y lamentable, lo cual descompuso completamente su esencia. Gregory House in-house MD. Temporada 1, tengo principios y los seguiré. No diré el secreto de un colega al otro. Hago lo correcto por mis colegas. Les hago bromas. Gregory House in-house MD. Temporada 6, ajaja. ¿A quién le importan los principios? Permítanme burlarme de cada colega que tengo, incluso si están pasando por tiempos difíciles en sus vidas. Y también sea innecesariamente dramático y haz que revelen todo sobre su vida privada a todos. ¿No es esa una parte de su desarrollo como personaje? En algún momento fue una buena persona. Sin embargo, su discapacidad y adicción lo llevan a una degradación constante, donde empieza a perder el interés por todo. Theo John Bennett de Orange es el nuevo negro. Él es el guardia que quedó embarazada en una de las temporadas anteriores. Él realmente parecía amarla, estaba dispuesto a cuidar al bebé y finalmente asumir la culpa y
En general, asumir la responsabilidad. Incluso le pidió que se casara con él. Luego, en la temporada 3, si no recuerdo mal, necesitaban una excusa para que el personaje dejara el programa, por lo que empujaron un flashback que demostró que supuestamente siempre ha sido el tipo de persona que huyó de las responsabilidades y lo hizo abandonar Daya cuando, de repente, se dio cuenta de que no puede pasar con eso. Tenían que pensar en algo, pero aún así, todo estaba muy fuera de lugar. Lo único que me pareció realmente auténtico fue que cuando se marchó, desapareció por completo. Sin notas ni llamadas, sin posibilidad de reencuentro. Simplemente nada. Un lugar solitario a un lado de la carretera y una persona coja dejando todo eso atrás. Betty de Riverdale temporada 1, curioso, agradable y tímido, un personaje fácil de amar. Temporada 2, Badass, una chica dura que sabía cómo abrirse paso a través de un asesinato, podría quemar una casa y nadie lo sabría. Temporada 3, tan obsesionada con su padre y su lado malvado, que es molesto, pasó de adorable a simple molesto. Lily Reinhardt merece un mejor personaje. La evolución de Betty es interesante. En la primera temporada, te encariñas con ella por su carácter amable y curioso. Luego, en la segunda, toma un giro fuerte y muestra una faceta más oscura, lo que es intrigante. Pero en la tercera, su obsesión con su papá y el lado malvado se siente un poco repetitivo y agobiante. La actriz podría haber tenido un personaje más equilibrado y menos exagerado. Tyrese en The Walking Dead. Nunca leí los cómics, pero por lo que entiendo, él era un rudo, él era el segundo al mando de Rick. Pero su interpretación en el programa no fue nada de eso, simplemente parecía incapaz y aterrorizado de todo. Entiendo que habría gente que no pudiera hacer frente durante el apocalipsis zombie, pero no se suponía que fuera uno de ellos. Solo digo que, cuando el gobernador y su gente asaltaron la prisión, Tyrese fue rescatado por un grupo de jóvenes de 8 años. Entiendo lo que dices. Tyrese realmente tenía un potencial grande en la serie. En los cómics, era más fuerte y un verdadero aliado de Rick. La adaptación del personaje en la televisión dejó mucho que desear. Es raro ver a un personaje tan capaz caer en situaciones desesperantes, especialmente siendo rescatado por niños. Eso cambió la percepción de los seguidores sobre él, y no siempre para bien. La mayoría de los personajes de RWBY, puedo explicarlo, pero tomará demasiado tiempo, así que voy a aconsejar a la gente que vea la temporada 1 a 3 y luego que alguien te cuente sobre las otras temporadas solo para salvar a la gente la decepción de verlos, para su información. A pesar de algunas de las increíbles escenas de lucha, el volumen 5 fue el más duro para sentarse para mí. Entiendo lo que dices. A veces, las expectativas son altas y los resultados pueden ser decepcionantes. He pasado por eso con otros shows. Al principio, todo parece emocionante, pero luego, la trama no cumple. Siempre es bueno tener a alguien que te explique lo que vale la pena. Las escenas de acción son geniales, pero la historia puede ser un factor decisivo. A veces, es mejor dejarlo pasar. Se llama flanderización. Le sucede a muchos personajes en los programas de televisión. Está tomando una sola acción o rasgo de un personaje y exagerarlo cada vez más con el tiempo hasta que consume por completo el personaje. Los personajes inteligentes se vuelven realmente inteligentes. Los personajes estúpidos se vuelven realmente estúpidos. Los personajes religiosos se convierten en fanáticos. Los personajes desagradables se convierten en villanos absolutos. Al final de la ejecución del programa, el personaje a menudo se ha convertido en algo que es completamente diferente al personaje que fueron concebidos. Es curioso cómo Flanders se transformó en el símbolo de esta idea, ya que durante un tiempo se convirtió en un excelente ejemplo de cómo dotar a un personaje de complejidad al desafiar su personalidad habitual. Mis momentos favoritos de Flanders fueron cuando comenzó a cuestionar a Dios tras perder su casa y luego a Maude. Para una serie como Los Simpson, resultó ser un instante muy humano con el que muchas personas pueden identificarse. Una cosa que realmente me molestó en particular fue cuando pasaron un episodio en una temporada anterior, dedicada a él amando tanto al brillante que se lo recomendó a Rachel mientras leía Pequeñas Mujeres. Y luego, más tarde, en la serie, ni siquiera sabía realmente que era un libro, como no solía leer. Eso me parece un poco raro. Es como si intentaran mostrar un lado de su personaje que no se sostiene. A veces las series cambian las personalidades de los personajes sin razón. Recuerdo a un amigo que decía amar un libro y luego nunca lo leía. Era más una moda que otra cosa. Al final, se siente forzado y te hace cuestionar la coherencia de la historia.
La transformación de Mónica fue peor que Joy. Aparentemente, se volvió cada vez más tonto, pero Mónica ha pasado por varios cambios de personalidad. A veces, Mónica se presenta como mandona, severa e intrépida. Pero luego tienes varios episodios en los que Mónica es un cobarde completamente impotente y no puede gritarle a la gente, pero la próxima temporada se enfrentará a alguien por las migas. Ella comienza el espectáculo como una figura fresca, relajada y maternal y termina el espectáculo como un psicópata controlador. Rachel es el único personaje que tenía un buen arco de historia de desarrollo. Es prácticamente la misma persona durante todo el programa, pero su confianza y madurez crecen con los eventos del programa. La transformación de Mónica es bastante extraña. Al principio parece tener un carácter más equilibrado, pero después pasa por tantos cambios que es difícil seguirle el hilo. En cambio, Rachel se mantiene más coherente, aunque sí crece y se vuelve más segura. Es interesante ver cómo los personajes pueden evolucionar de maneras tan distintas en una serie. Lo amaba desde el principio. En Feel Good Shows, es difícil tener un antagonista, por lo que tienes que incorporar a personas que te pongan de los nervios. Era un asombroso culo de beso al principio, pero creo que fue para algunas grandes historias e interacciones de personajes. Definitivamente mejoró hasta la temporada 8. Me pasó algo similar con un amigo. Al principio, era un poco molesto, siempre buscando atención y tratando de ser el centro de todo. Con el tiempo, se volvió más interesante y maduro. Las interacciones entre nosotros mejoraron y ahora es uno de los que más aprecio. A veces, los cambios llevan tiempo, pero pueden dar lugar a buenas historias. Tras el reflejo, Jamie nunca cambia en absoluto durante todo el espectáculo. Es un buen hombre cuando se trata del panorama general, demonios es incluso honorable a su manera. Pero cuando se trata de Cersei, simplemente sale por la ventana porque la ama mucho. Piénselo, mató al Kid G para salvar la ciudad y vivió con el título de Kingslayer y la vergüenza que lo acompañó. Sí, mató al rey pero salvó a la ciudad tan un poco un héroe. Mostró misericordia y honor cada vez que no tenía que ver con Cersei o sus hijos. En realidad, el único cambio real es que dejó de ser un idiota una vez que perdió la mano. Es una persona con buenos principios, pero sufre de dependencia al alcohol. Cuando se presenta una bebida, pierde el control. No me molesta que vuelva a caer en esa lucha, pero lo que realmente lo perjudicó fue que todo sucediera en una sola ocasión. Para ser justos, los escritores perdidos escribieron todo sobre la marcha. No tenían un tablón de cuentos y solo estaban agregando cosas que pensaron que somos geniales. Trabajaron por un tiempo, pero luego terminamos con lo que es el final perdido, que creo que en realidad hizo un buen trabajo teniendo en cuenta cómo la mierda debate fue ese espectáculo. También siempre he fantaseado con una pérdida donde eliminan todo el drama de amor de la isla no familiar. Al igual que la historia de Claire Charlie, muy buena, Kate no saber si le gusta Jack o Sawyer durante 6 temporadas es terrible. Es verdad que Lost tuvo una escritura complicada. Me acuerdo cuando veía cada episodio y pensaba en cómo lo llevaban. A veces, las historias familiares eran lo más interesante. Lo de Kate y su dilema amoroso se sintió alargado, como si quisieran estirar la trama. Si hubieran eliminado un poco de eso, tal vez el final habría sido más apreciado. Al final, uno se queda con lo que pudo haber sido. Entiendo que ajustar al personaje una vez que te das cuenta de que Stewie y Brian son un gran partido como admitió MC Farlane. ¿Pero es realmente donde te detienes? ¿Ni siquiera probarás otras combinaciones y episodios específicos de los personajes? Siento que todos los personajes deberían tener sus propios episodios extravagantes como los Stewie y Brian. Podrían tener tantas más vías y mejoras de personajes como lo hicieron con los equipos de Brian y Stewie. Es interesante ver cómo a veces los creadores se fijan en una dinámica que funciona y se quedan ahí. Me acuerdo de una serie donde los personajes secundarios tenían sus propias historias. Resultó en tramas más ricas y desarrollo de personaje. Creo que eso podría funcionar muy bien, dándole más profundidad a todos los personajes, no solo a los favoritos. Es una buena forma de mantener la frescura en la serie. Mira, siempre vi a Brita como esa persona que parece que es la más inteligente de la habitación porque habla con tanta convicción. Luego, cuando realmente la conoces y la escuchas hablar más, te das cuenta de que está hablando de su trasero la mayoría de las veces, es buena para sonar segura y convincente. Entonces, cuando comienza el programa, creemos que es inteligente y junta, pero a medida que la conocemos más, como lo hacen sus amigos, comienzan a ver la verdadera Brita cada vez más. Es curioso cómo la primera impresión puede ser engañosa. Recuerdo a un amigo que parecía tener siempre la respuesta correcta. Hablaba con tanta seguridad que todos lo seguíamos.
pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que muchas veces no sabía de lo que hablaba. Al final, todos aprendimos a no dejarnos llevar solo por las palabras, sino a buscar el fondo de las cosas. La confianza no siempre significa verdad. Iba a decirte, pero no tenía ningún desarrollo del personaje. Su arco para toda la serie fue enamorarse de alguien, romper, darse cuenta de que todavía estás enamorado de Robin. Me encantó ese programa por un tiempo, pero después de la segunda o tercera vez que rompieron, para reales esta vez, comencé a odiar a Ted. Y sabía que no podía creerles cuando dijeron eso porque sabía que seguirían volviendo a eso. Entiendo lo que dices. A veces, los personajes no evolucionan y eso puede ser frustrante. Ted tuvo un ciclo repetitivo que se volvió predecible. Pasar por lo mismo una y otra vez hace que pierdas el interés. Es como ver una serie que prometía más, pero se queda estancada en los mismos conflictos. Al final, te preguntas si vale la pena seguir viéndola. A veces, el desarrollo de personajes es clave para mantener la atención. Oh Dios, sí, esto. Las primeras temporadas fueron sólidas y bastante apretadas, luego decidieron que la continuidad era una mala palabra y las consecuencias eran algo que debía evitarse. Renuncié al programa en torno a la temporada 10 porque, en lo que a mí respecta, Sam y Dean se habían convertido en protagonistas de villanos y el programa ni siquiera tuvo la decencia de reconocerlo en lo más mínimo. ¿Realmente se ha retirado de la inmersión en la nariz en la que se encontraron? Entiendo lo que dices. A veces es frustrante cuando un programa se aleja de lo que lo hizo bueno al principio. Yo también dejé de ver series por esas razones. Es raro ver cómo los personajes cambian sin que se note. En cuanto a si mejoró, he oído opiniones mixtas. Algunos dicen que sí, otros no. Al final, cada quien tiene su propio criterio. El escritor, Ken Kyle, todavía lo defiende y básicamente dice WTF chicos. Este ni siquiera es un episodio tan extraño, ¿por qué lo odias tanto? Ha escrito algunas cosas realmente buenas en Los Simpson y Futurama, incluido el segundo final de Futurama, que es genial, por lo que es extraño para mí como nunca entendió cómo la gente sintió que el episodio de Skinner era una traición. Es curioso cómo a veces los creadores no ven lo que los fans sienten. Ken Kyle ha hecho cosas buenas, pero parece que no captó la reacción de la gente sobre ese episodio. Para algunos, lo que hizo con Skinner fue como romper la confianza en los personajes. A veces, los escritores pueden estar tan inmersos en su trabajo que no se dan cuenta de cómo su visión puede chocar con la de los fans. Creo que ese fue todo el punto, ¿no? Lorelai quería tan desesperadamente criarla de manera diferente a la criada porque sentía que desperdició su potencial, pero finalmente el vicio permaneció sin importar lo que hizo. Ella siempre trató de hacer todo bien, pero todavía vio el mismo resultado. Algo sobre la fragilidad del éxito, y el riesgo de poner todos sus huevos en una canasta como un deseo de controlar el destino de otra persona o algo así. La historia de Lorelai muestra que, a pesar de las mejores intenciones, la historia a veces se repite. Quiso hacer todo diferente para su hija, pero las influencias del pasado siempre están presentes. Es un recordatorio de lo complicado que puede ser crear un futuro distinto y cómo las luchas internas pueden persistir. A veces, el intento de controlar el destino de alguien más puede llevar a resultados inesperados. No estoy de acuerdo con esto en absoluto. Rory literalmente hizo mal con cada novio que tenía, por lo que su comportamiento en el avivamiento no me sorprendió. La única razón por la que era una líder en la serie original es porque todos en su vida siempre se apagaron sobre ella, diciéndole que es especial, etc. Cuando se dio cuenta de que el mundo no giraba a su alrededor, tenía una crisis. Entiendo lo que dices. Rory sí tuvo problemas en sus relaciones y esa actitud que mostró en el revival no era tan inesperada. A veces, la gente se siente muy especial y cuando se enfrentan a la realidad, la reacción puede ser dura. Es interesante ver cómo cambian las dinámicas cuando dejan de ser el centro de atención. Una de las cosas que disfruté de Family Guy anterior fue cómo Meg fue tratado. Aunque todavía se burlaba de ella, su familia todavía se preocupaba por ella, incluso Peter dijo una vez que se mantendrá de burlarse de ella, frente a la familia, pero aún la ama. Temporadas más nuevas, toda la familia no le importa una mierda ni la odia. Un poco envejecido y no puedes hacer demasiado con ese arco de una historia /diagonal personaje. Es verdad que al principio Meg tenía un lugar en la dinámica familiar, aunque fuera en forma de burlas. Esa especie de amor oculto le daba un toque interesante. Ahora, en las nuevas temporadas, parece que perdieron eso y ya no hay profundidad. La relación se siente plana y repetitiva. No sé,
puede que se necesite un cambio de aire en los guiones para revitalizar el personaje. Creo que su arco estaba bien. Literalmente se volvió loco al ser excluidos del grupo, algo de lo que nunca escuchamos realmente. Recuerde que a todos no les gusta el grupo. Vea el comentario de Starburns al comienzo del episodio donde Shirley tiene un bebé. Además de la comunidad siempre fue un poco surrealista en primer lugar. La historia está bien. Es interesante ver cómo la exclusión puede afectar a alguien. A veces, esas cosas no se exploran lo suficiente en los grupos. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar, se sentía fuera del círculo. Al final, creo que todos deberíamos ser más conscientes de cómo tratamos a los demás. Son momentos pequeños pero importantes que marcan la diferencia. Acordado. Incluso noté esto cuando era niño. Siempre aprecié los espectáculos momentos profundos y difíciles más que los momentos de humor tonto. Para ellos hacer que un personaje completo actúe como un idiota cuando anteriormente tenía algo de profundidad, era triste. No puedo ver nuevos programas de televisión para niños debido a la estupidez y la falta de abordar la mierda real. Entiendo lo que dices. Yo también solía notar eso cuando era niño. Los momentos profundos me llamaban más la atención que las tonterías. Es frustrante ver que los personajes pierden profundidad por el humor tonto. Por eso, a veces me alejo de las series nuevas. Creo que se ha perdido un poco el enfoque en situaciones reales y relevantes. Los programas pueden ser más impactantes si tocan temas serios. En realidad, hay una teoría de que sufrió daño cerebral permanente cuando saltó del avión tan antiguo como las colinas. Fue cuando pasó de un intelectual ligeramente molesto a un todo, estoy en lo cierto. Y sé que tengo razón porque soy yo. Es triste porque antes de eso, ella era un personaje decente. Es curioso cómo un evento puede cambiar a alguien. A veces, parece que las experiencias extremas afectan más de lo que pensamos. La transición de ser una persona aceptable a tener una actitud tan desafiante es notable. La gente puede volverse arrogante cuando se siente invulnerable. En este caso, es triste perder lo que alguna vez fue una buena esencia. Pero, bueno, así es la vida. Uno nunca sabe cómo reaccionar ante situaciones difíciles. Night King, lo mencioné en otra respuesta, pero tomas la mayor amenaza existencial en todo el universo God, lo único que solo los espectadores entendieron la magnitud de, y simplemente matarlo a él y a todo su ejército sin ningún impacto en nada. Jaime, debería haber muerto en Winterfell. Pasó de uno de los arcos de personajes mejor desarrollados al peor personaje en 2 episodios. Daenerys, estoy bien con la loca reina, pero se sintió demasiado apresurado. Debería haberlo construido más lentamente. Brienne de Tarth debió haber perdido la vida en Winterfell defendiendo a Sansa. La noche anterior había sido nombrada caballero, sería apropiado que cumpliera su juramento de esa manera. La narrativa se construye sola, es evidente. Como una persona que recientemente los observó a todos de principio a fin, creo que lo que más me molesta de Kirito es que tuvo esta primera temporada muy intensa donde las relaciones una vez en la vida estaban en juego. Para cuando lleguen las otras temporadas, está obsesionado con solo estar involucrado con estas realidades alternativas, o se ve obligado a entrar en ellas, y todas esas cosas por las que luchó ya no importan. Si los pierde, apenas le importaría o incluso notaría, entonces, ¿por qué deberíamos? Para mí, es todo el tema del personaje perfecto. Es el más rápido, el más fuerte, el mejor. Logra realizar hazañas sin esfuerzo y triunfa simplemente porque es el protagonista. Aunque intentan justificarlo diciendo que mejora fuera de la pantalla, ser el mejor en todo se vuelve aburrido rápidamente. Mira, eso estaría bien y en su mayor parte, no es el peor desarrollo del personaje. Pero hubo muchos baches en el camino, Guiare Flash y que no. Ella no tiene una razón real para ser líder que no sea la esposa de Berry, pero estaba feliz de verla ramificada y ser más reportera la temporada pasada. Tengo un punto débil para el Iris porque adoro a Candice Patton. Se follan mucho a su personaje. Es interesante cómo a veces los personajes pasan por tantas dificultades. Iris ha tenido sus altibajos y aunque su desarrollo no siempre ha sido el mejor, es bueno ver que ha tomado más protagonismo. Candice Patton hace un buen trabajo y eso siempre ayuda a que uno se conecte más con el personaje. Al final, aunque no siempre hay razones claras para los cambios, hay que reconocer el esfuerzo. K-dramas son muy divertidos de ver con mi amigo. Vimos esto sobre donde la configuración era rica y un pobre veterinario. El rico tipo fue secuestrado, escapado pero gravemente herido. El veterinario lo trata,
porque él dijo sin hospital por alguna razón, y el tipo de entonces sigue acosándola para que pueda pagarla por salvarlo. Ella literalmente solo lo cobra por los medicamentos y esas cosas, alrededor de $700, y él está muy ofendido. Como, él trata de darle una nueva oficina cara y tiene que amenazarla para que lo tome comprando su antiguo edificio, y estableciéndolo para ser destruido. Muy cosas estúpidas como esa, donde la intimidan para que acepte cosas y ella no lo quiere. Pero luego cambia sus caminos y de repente se aman el uno al otro. No puedo por mi vida recordar cómo se llamaba, pero fue muy divertido la forma en que todo se desarrolló. Me encanta ver K-dramas con mi amigo. Una vez vimos uno donde un tipo rico fue secuestrado y, aunque se escapó con heridas, no quiso ir al hospital. La veterinaria lo atiende y el tipo se lo toma muy en serio para devolverle el favor. Se ofendió cuando le cobró por la medicina. Intentó regalarle una oficina nueva de forma exagerada. Al final, cambian y se enamoran. Fue gracioso ver cómo todo se desarrolló. Es curioso cómo Flanders se convirtió en el homónimo de esta idea. Durante un corto tiempo también fue un gran ejemplo de cómo dar a un personaje una profundidad al hacer que vayan en contra de su personalidad habitual. Mis momentos favoritos de Flanders fueron cuando comenzó a cuestionar a Dios, después de perder su casa, y luego Maude. Para un programa como The Simpsons, fue un momento muy humano con el que mucha gente puede relacionarse. En la quinta temporada, un personaje saluda a su vecino con un cordial hola, vecino. En la 25ª temporada, el mismo personaje dirige un saludo más animado y peculiar, expresando su alegría por un día hermoso que se les ha concedido. ¡Qué hermoso momento para compartir! Temprano en la temporada, Joey está frustrado porque los tres amigos más ricos siempre para dividir uniformemente la factura en los restaurantes caros, sabiendo que sería más barato si solo pagaran por lo que se consiguieron. Lo que demuestra que puede hacer matemáticas básicas mucho más tarde la temporada. Joey confunde su número de teléfono con la factura de electricidad y el pánico a costo, porque ¡qué error fácil de cometer! Joey siempre se siente frustrado cuando sus amigos más ricos insisten en dividir la cuenta en esos restaurantes caros. Al final, es un gasto mucho mayor de lo que debería ser. Más tarde, se confunde con su número de teléfono y se asusta al ver lo elevado de su factura de electricidad. Es una de esas cosas que simplemente pasan, aunque uno pensaría que lo tendría claro. Supongo que ese pensamiento habría sido un poco repetitivo para que John, Sandy y Jaime hicieran lo mismo. No creo que sea el peor giro de la historia, todavía se ajusta a ese aspecto conflictivo de su personaje, y tiene ecos de nuevo a las cosas que hacemos por el amor. Personalmente, no creo que él supiera qué camino iba a tomar hasta que llegó allí en el momento. Creo que es interesante ver cómo los personajes a veces enfrentan decisiones complicadas. Hay un momento en el que te das cuenta de que las acciones que tomas pueden reflejar tus conflictos internos. A veces, uno no sabe realmente qué va a hacer hasta que está justo frente a la situación. Eso crea una tensión que, en mi opinión, hace la historia más atractiva. Al final, todos estamos tratando de navegar por el amor y la lealtad de alguna manera. Por mucho que disfruté de su extraño desglose de Chan, lo más destacado favorito es su disfraz como un draw para D&D, extraño su personalidad original. Cuando veía las primeras temporadas recientemente, parecía extraño pero extrañamente competente y tenía una actitud mala / diagonal intimidante. Más tarde parecía psicótico y patético. Armon se desvió bastante del enfoque inicial de la serie. Ahora la estoy volviendo a ver, y las primeras 2 temporadas se centran en la vida en un colegio comunitario. Algunos episodios que trataban temas ajenos, como el de Fat Neo, eran lo suficientemente interesantes como para destacarse. Sin embargo, más adelante, la trama se alejó de su propósito original. Las temporadas 1 y 2 son simplemente fantásticas, así que prefiero disfrutar de ellas. Sí, Jim la dejó literalmente en Nueva York sola mientras él se fue a Scranton para ir a Bam Bam. Como, la primera vez que miras a través del programa, estás condicionado a arraigarte a Jim y Pam para estar juntos, pero si vuelves a ver la serie varias veces, se hace bastante evidente que Jim y Pam apestan. Es curioso cómo al mirar la serie de nuevo, te das cuenta de que los personajes no son tan perfectos como parecían. Jim dejó a su novia en Nueva York para estar con Pam. Al principio, todos querían que estuvieran juntos, pero después empiezas a notar sus fallas. A veces, parece que las relaciones en la serie no son tan ideales. Eso pasa cuando le miras con otros ojos. GRRM dijo en una entrevista que odia el tropo del Big Bad Dark Lord que solo quiere la muerte a todos y eso es todo lo que es su personaje. Bueno,
Eso es exactamente lo que D&D convirtió el NK a pesar de que hay pistas en todas las 7 temporadas de construcción de que había más en los White Walkers de lo que pensábamos. Me llevará un tiempo superar la pereza de los escritores. Es cierto que muchos fans esperaban más profundidad en El Rey de la Noche. La temporada final dejó un sabor amargo para muchos, especialmente con todo el desarrollo previo. A veces, las expectativas pueden arruinar la experiencia. Recuerdo cuando un amigo y yo discutimos teorías sobre su historia y, al final, nos decepcionó un poco la resolución. Lo bueno es que siempre podremos volver a las temporadas anteriores. Estaba muy decepcionado con el final de Imim. Me encantaba ese programa y ahora ni siquiera puedo volver a él, porque arruinaron a Bernay. Personalmente, creo que deberían haber tomado una ruta más conmovedora y descubrimos que Ted ha muerto y es un pariente que lee el diario de Ted o algo así para sus hijos, sobre la gran vida que finalmente tuvo porque tenía amistad y amor. Ese habría sido un mejor final para mí, pero esa es solo mi opinión. Matar a la madre para que Ted pudiera ponerse con Robin era un policía. Cara triste. Entiendo tu decepción con el final de Imim. La serie tuvo momentos geniales, pero muchos también se sintieron traicionados por cómo terminaron las cosas. La idea de que Ted muriera y alguien más leyera su historia es interesante. Definitivamente daría un giro más emotivo a la trama. Matar a la mamá para que Ted termine con Robin parece forzado. Es una lástima que ciertos finales no hagan justicia a lo que amamos de la serie. Parks and Rec es una quemadura lenta y vale la pena observar de principio a fin. Sí, incluida la primera temporada. La temporada 1 es una base defectuosa pero importante para el espectáculo, y aunque podría haber sido mucho mejor, el espectáculo aún es mejor con él que sin él. Todavía puede comparar ese 4, cualquier personaje, con la temporada 1 cualquier personaje, y ver cambios incrementals. Cualquiera de ellos, excepto Anne fucking Perkins, que es una muñeca de un personaje, pero no experimenta nada más que un conflicto menor relacionado con las citas hasta la temporada que decide que quiere ser madre. Es una lástima, ya que siempre creí que Anne tenía un gran interés por los demás personajes, sobre todo por Leslie. Sin embargo, no se exploró mucho su relación. El romance entre ella y Cress fue un momento entretenido, pero no parecía adecuado que terminaran juntos. Es completo Reddit lore. Puede ir a leer citas de los escritores y actores. No era una mierda de la escuela secundaria. Los escritores querían traerlo de vuelta a lo que era originalmente, ya que se divirtieron mucho escribiéndolo desde el principio, y de todos modos solo iba a estar en la mitad de los episodios. Parece que hay una conexión interesante entre los escritores y el personaje. A veces, los creativos quieren regresar a sus raíces, especialmente si se divierten más con el proceso. También es curioso cómo algunos personajes pueden tener un desarrollo tan distinto a lo largo de una serie. Es lo que a menudo mantiene a la audiencia enganchada, ¿no? Esa mezcla de nostalgia y evolución siempre resulta intrigante. Me encanta la escena de la pelea, solo odio cuántos fanáticos lo han interpretado mal. Ned es uno de los mejores espadachines vivos, duele a Jaime Lannister a un sorteo. No, Jaime-Learly-jugido con Ned, quien estaba tratando mucho de no directamente-die-. Jaime limpia el piso con Ned 99/100. El hombre necesitaría otro pantano para tener una oportunidad. Sin lugar a dudas, aquel fue el único momento en que Jaime mostró su verdadero potencial, empuñando su arma con ambas manos. Estaba ansioso por enfrentarse a Ned, intrigado por cómo un espadachín decente, pero no excepcional, como Ned había logrado vencer a Arthur Dayne, cosa que no ocurrió. Sin embargo, se nota que, cuando el guardia interviene, Jaime se frustra, pues estaba disfrutando al máximo de la emoción del combate. Exactamente. Todos los personajes de ese programa parecen caricaturas reales, no extrañas, cuyo único propósito es conducir a los cortes de matorrales como en Family Guy. También parecen combinar bien, en lugar de mezclar. Cada personaje es muy distinto, pero aún obtenemos excelentes episodios en los que diferentes combos de personajes obtienen las parcelas A y B. La verdad es que a veces hay series que logran crear personajes que se sienten muy reales. Me acuerdo de un grupo de amigos que solían tener historias tan distintas, pero siempre hacían que encajaran bien. Era genial ver cómo diferentes dinámicas creaban momentos inesperados, como en esa serie que mencionas. La conexión entre ellos era lo que realmente mantenía el interés, no solo los chistes o situaciones absurdas. Harmon realmente perdió la trama con el espectáculo en general. Lo estoy volviendo a ver ahora y las temporadas 1 y 2 al menos se preocupan en una universidad,
comunitaria como la suya. Los episodios que presentaban historias no relacionadas, como con Fat Neil, fueron lo suficientemente increíbles como para calificar. Pero más tarde, el programa tuvo poco que ver con por qué se inició. Las temporadas 1 y 2 son increíbles para mí y estoy contento de verlas. Entiendo lo que dices. Hay series que empiezan con una idea clara, pero luego se desvían mucho. Es fácil quedarse solo con las primeras temporadas que son más auténticas. A veces, es mejor recordar lo que nos gustó y no forzarnos a ver lo que sigue. Para mí, algunas series también perdieron su encanto después de las primeras temporadas. Es un sentimiento común entre muchos. Lo que pasa con Sheldon son las inconsistencias masivas en el personaje de HUS. En el episodio piloto, está a punto de masturbarse por dinero y Leonard lo llama profesional y en otros episodios es tan ingenuo. También el niño que construyó un reactor nuclear en su cobertizo no puede abrir una caja de herramientas en el episodio de lucha de robots. La cuestión de la donación de esperma puedo perdonar, ya que suele haber discrepancias entre el episodio piloto y el resto de la serie. Sin embargo, el personaje de las 2 primeras temporadas cambia drásticamente después, pasa de ser distante y poco interesado en lo social a convertirse casi en un niño extraño. Esta transformación resulta notable y genera bastante sorpresa entre los seguidores de la serie. Oh, sin duda, y esa es también la única vez que vemos a Jaime con toda su fuerza, a 2 manos. Jaime también quería pelear contra Ned porque tenía curiosidad por saber cómo un buen espadachín, como Ned, mató a Arthur Dayne, que no lo hizo, pero se puede ver cuando el guardia interfiere. Jaime es Pisset porque estaba disfrutando de la emoción del baile tanto. Eso es interesante. Jaime siempre ha tenido esa competitividad, ¿no? Quería probarse contra alguien que, aunque no sea el mejor, tiene su propia habilidad. Es claro que disfrutaba el momento y quería ver hasta dónde podía llegar. La interrupción del guardia corta todo eso. Tal vez Jaime se siente frustrado porque sabe que no podrá tener esa oportunidad de nuevo. Lo que realmente me gustó del papá estadounidense en lugar de Family Guy fue que no había un claro Meg. Todos tenían una distribución bastante uniforme de fallas y atributos positivos y todos parecían ser inteligentes o, a la derecha, dependiendo de en qué tipo de situaciones se encontraron. Te permite reír de los personajes sin sentirte malvado al respecto porque sabes a quién está siendo derribado en este episodio que volverá a la cima. Además, los personajes son más agradables porque el conflicto y el humor provienen orgánicamente de sus diferentes cosmovisiones, en lugar de ser solo pollas el uno para el otro. Klaus se asemeja un poco al personaje que sufre en esa serie, aunque no siempre. Steve y Jack también son objeto de burlas de manera frecuente. Coincido en que ninguno de ellos recibe el mismo trato constante que el mencionado personaje, ya que esa es la esencia de su rol. En cuanto a American Dad, el personaje similar podría ser Dick, aunque no aparece en todos los episodios. Sabes, en verdad, había olvidado todas las cosas de Ángel que incluso sucedieron y apenas puedo recordarlo ahora. Eso es revelador. Eso es realmente revelador. Lo único real que recuerdo que fue realmente interesante a partir de la era posterior a la 5ª temporada fue Sam's Sam, que, sí, tuvo algún tipo de impacto duradero, pero el programa realmente no lo exploró. Tenía preguntas frente a ella. ¿Era Sam responsable de sus acciones mientras no? ¿Era incluso la misma persona sin su alma? ¿Era ético que Dean volviera a poner su alma, sabiendo el daño que podría causar? Recuerdo que intentó explorar ese espacio, pero nunca se comprometió, y ese fue lo mejor que obtuvo. Es curioso, a veces los momentos más intensos quedan en el aire sin resolución. Recuerdo a un amigo que pasó por una etapa difícil y se sentía perdido. Nadie sabía cómo ayudarlo. A veces, la falta de respuestas es lo que duele más. Al final, el apoyo solo llegó tras mucho tiempo, y fue un alivio, aunque quedó esa sensación de que algunos temas nunca se resuelven del todo. Las principales cosas que emplean a los espectadores cuando necesitan escribir otras temporadas, pero tienen poco ideas. El personaje principal queda embarazada. 2 miembros del elenco principal se van a casar. Un personaje secundario popular muere. Esto se puede intercambiar con un padre del elenco principal. Un nuevo pariente / diagonal amigo peculiar de uno de los personajes principales, Movesin, y se une al elenco para una temporada. La verdad es que estas cosas pasan en muchas series. Recuerdo una vez que vi a un amigo enganchado a un programa que hizo todo eso en una sola temporada. La trama se volvió un enredo. Personajes nuevos aparecieron y otros se fueron, casi sin razón. Al final, terminó viendo otra serie porque se cansó de los mismos clichés. Es curioso cómo la falta de ideas lleva a algo tan predecible.
La donación de esperma que puedo perdonar porque casi siempre hay inconsistencias con el episodio piloto y el resto de la serie, pero sí, el personaje de las dos primeras series es radicalmente diferente a más tarde. Pasa de ser distante y generalmente no interesado en los acontecimientos sociales, a ser básicamente un niño extraño. No es raro ver cambios en los personajes a lo largo de una serie. A veces, los escritores deciden explorar nuevas facetas de su personalidad. Eso puede hacer que algunos seguidores se sientan confundidos o molestos, especialmente si tenían una imagen clara del personaje desde el inicio. Al final, es cuestión de cómo cada uno lo percibe y si les gusta la evolución. A mí, a veces me parece interesante. Honestamente, es muy decepcionante cuando lo pienso durante un periodo de tiempo. Anne realmente es solo un durazno absoluto, y aunque su arco de personaje es más una línea recta que cualquier otra cosa, al menos la línea está alta allí en términos de disfrutar de su tiempo en la pantalla. Sus interacciones más adelante en la serie con April en particular son realmente encantadoras. Se puede ver lo duro que trató de comunicarse con ella y cuánto significó para que ella finalmente valiera la pena. Solo desearía que ella hubiera sido más interesante. Entiendo lo que dices. A veces, los personajes no evolucionan como esperamos, y eso puede ser frustrante. Anne tiene buenos momentos, pero su falta de profundidad la hace menos interesante. Las interacciones con April son un punto alto, pero uno espera más desarrollo. Es normal que desees ver un arco más complejo. Al final, a veces los personajes se sienten planos, incluso en series que tienen mucho potencial. Klaus es un poco el Meg de ese programa, pero no todo el tiempo. Steve y Jeff también se acostumbran como sacos de boxeo de manera regular. Sin embargo, estoy de acuerdo en que ninguno de ellos lo consigue constantemente como lo hace Meg. Ese es como todo el propósito de su personaje. Supongo que el equivalente de Meg en el papá estadounidense sería Dick, pero no está en cada episodio. Es curioso cómo algunos personajes son el blanco de bromas en las series. Recuerdo a un amigo que siempre era el Meg del grupo, más que todo porque siempre le pasaban cosas raras. No importa qué momento, siempre terminaba en situaciones incómodas. A veces me hacía reír, pero otras solo quería que tuviera su momento de gloria. Al final, todos sabíamos que lo apreciábamos, aunque a veces lo fastidiáramos. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.